Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle Ortiz Pisil. Estoy en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, específicamente en la Facultad de Psicología. Estoy cursando el tercer semestre Grupo A. Mi tema que voy a tratar son las afectaciones físicas, sociales y psicológicas sobre el confinamiento de la pandemia por COVID. Bueno, en las afectaciones físicas hacia mi persona realmente han sido bastantes, porque con el tiempo que ha transcurrido, bueno, que he estado en confinamiento, me descuido mucho con respecto al peso, con respecto al ejercicio, con respecto a mi alimentación, porque engordé bastante por no cuidar mi alimentación, por el sedentarismo en el que estuve, porque literal ya no hacía nada. Siempre me la pasaba de que en la sala, en mi cama, sentada sin hacer nada. Terminaban mis clases en línea y no hacía literalmente nada. Me dedicaba mucho tiempo a la computadora siempre. Eh, la mayor parte de mi tiempo era estar sentada haciendo tareas en la computadora sin movimiento, sin nada, solo así. Entonces, mientras transcurrió el tiempo, engordé y mi alimentación ya no era la misma porque me dedicaba a comer comida chatarra, comía a destiempos. Por ejemplo, si llegaba a preocuparme, siempre era de que comer, 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 así mismo con la ansiedad, con mi estrés, porque igual siempre de que me preocupaba, me estresaba o me daba algún ataque de ansiedad, siempre era buscar algo para comer, para llenarme a mí. Este, También tuve un otro tipo de afectación física porque tuve COVID. Entonces mis secuelas que fue la sinusitis, la inflamación de mis fosas nasales, el escurrimiento nasal que era demasiado, que a tal punto de no dejarme dormir por las noches, no podía respirar por tanta mucosidad que se me generaba. Actualmente ya me estoy encontrando mejor, ya tengo un control con la mucosidad, con la sinusitis ya no es como la que como la que se me presentó. Ya estoy cuidando mi alimentación, hago ejercicio, estoy tratando de recuperar mi peso que literal perdí porque ahora engordé muchísimo. Entonces ahora ya me encuentro nivelando mi peso para volver a tener la resistencia física que tenía antes del confinamiento. En las afectaciones psicológicas realmente en este ámbito fue demasiado fuerte para mí. ¿Por qué? Porque yo creí que llegaríamos hasta estas fechas con la familia completa, quizá cada quien en su casa, pero sin pérdida, sin presentar alguna pérdida de algún familiar, amigo, conocido, vecino, etcétera. Pero realmente me equivoqué, porque desde que empezó la pandemia llevamos a cabo todas las reglas de sanitización por parte de mi familia para no llevar COVID a los más propensos a padecerla, que eran mis abuelitos, mi papá que padecía de hipertensión y también porque estaba gordito. Entonces en ese caso nos cuidábamos todos para no contagiarlos en un descuido, ¿no? Eh, pero, pero en un descuido por parte de un familiar, o sea, por parte de mi prima, se, se desencadenó todo un caos. ¿Por qué? Porque de ahí ella empezó y contagió a su mamá. Entonces, ella se permaneció en confinamiento, en aislamiento total, hasta que estuvo quizá no al 100% recuperada, pero ya sin síntomas, sin nada, y bueno, así. De ahí no pasó mucho tiempo, más que un mes. En el mes de diciembre, mi abuelito materno enfermó de COVID también. También estuvo en aislamiento total hasta que un 28 de diciembre falleció por falta de oxígeno, por la falla en sus pulmones, porque él también presentó ya una pérdida total de un pulmón causado por el COVID. Eh,
cuando, cuando pensamos que solo iba a ser esa la única pérdida que íbamos a presentar o una pérdida para mí importante, se me vino abajo todo porque en el mes de enero eh, de este año mi papá y yo empezamos con una simple gripe, o al menos eso creíamos ambos. En realidad empezamos a presentar síntomas de COVID, por lo cual nos empezamos a preocupar porque no queríamos que pasara a mayores, pero, pero por, por alguna razón mi papá no presentaba alguna mejora con tratamiento, entonces un 19 de enero lo tuvimos que internar en el ISSSTE. Pasaba el tiempo y realmente no recibíamos noticias buenas de él, pues mi papá ya se agotaba cada vez más, ya no podía respirar por su propia cuenta, cada día presentaba más daños en sus pulmones y, y cuando él aceptó la intubación, mi papá no resistió la intubación, por lo que un 23 de enero fue el que falleció. Eh, Ese día a mí me internan, un 23 de enero a mí me internan. Para aclararlo, yo no sabía que mi papá ya había fallecido cuando me internaron, entonces me fui sin saber nada. Eh, Literal en el hospital estuve sin saber nada de nadie, siempre preocupada por mi papá, preocupada por mi mamá, preocupada por mi hermano, porque no tenía noticias. Siempre era como de enfocarme en mi salud porque yo quería salir, quería estar con mi familia, quería que todo estuviera bien en realidad. Pasaban los días, estuve una semana internada, un 28 de enero que me dan el alta, fue cuando me dan la noticia que mi papá había fallecido. En ese momento yo me sentía mal, muy mal. Se me había caído el mundo, literal. Yo sentía que me habían quitado una parte esencial de mí. Me empecé a sentir incompleta, me empecé a sentir con una depresión muy grande porque mi papá y seguirá siendo una persona muy importante para mí que al saber esa noticia literalmente yo ya no tenía ganas de nada. Me fui induciendo en la tristeza, me fui hundiendo cada vez más, hasta que de momento me empecé a alejar de mi familia, me empecé a alejar de mis amigos, me empecé a alejar de todos, porque no quería saber nada de nadie, incluso no quería saber nada de mí misma. Eh, Me daban unos ataques de ansiedad muy fuertes. En realidad yo ya no sabía cómo salir de ahí, hasta que empecé a ir a terapia, porque en realidad ya no podía ni conmigo misma porque estaba tratando aparte unos problemas que me habían pasado y después tratar con la pérdida de mi abuelito y después tratar con la pérdida de mi papá. Se me juntó y realmente empezaron los pensamientos suicidas, los pensamientos de autolesión, y entonces fue ahí cuando decidí que ya no estaba bien, que ya estaba empeorando, entonces fue por lo que opté en ir a terapia. Actualmente me sigo sanando la herida. Realmente no es como de que me haya dejado de doler, porque sí duele y duele mucho, pero me encuentro sanando, que es lo importante. Algunas de las afectaciones sociales que presenté fue que me alejé mucho de las personas que amo, me alejé de mi familia, de mis amigos y de mi pareja, que en ese entonces pues realmente no me sentía bien emocionalmente porque por todo lo que me había pasado anteriormente. Llegué a un punto en el que mis amigos se alejaron de mí. Mi pareja de ese entonces se aburrió de mí diciendo que el estar separados y mi personalidad no ayudaban a la relación. Eh, Asimismo, a pesar de que me alejé de mi familia nunca me dejó sola. Em, Me daban mi espacio porque sabían que estaba en un proceso de duelo demasiado complicado. Eh, pues ya que
para mí el haber perdido a dos personas importantes en un abrir y cerrar de ojos fue impactante porque se fueron sin despedirse, se fueron sin que todos los viéramos por última vez, se fueron sin poder recibir un abrazo, se fueron estando solos. Entonces, para mí es algo muy complicado que a la vez es como de que me culpo por eso a veces, en ocasiones, pero he llegado a entender que no es mi culpa, entonces me encuentro sanando todavía. Eh, Actualmente me encuentro trabajando en mi salud emocional y estoy recuperando las amistades que perdí. Siento que cada vez mi familia está más unida, aunque solo hablo de mi familia materna, pues mi familia paterna se alejó mucho de nosotros, mucho antes de la pandemia y cuando se enteraron que mi papá enfermó de COVID y que había fallecido, pues se alejaron aún mucho más porque pensaron que era nuestra culpa por el cual nosotros nos habíamos enfermado y por el cual mi papá había fallecido. Entonces, este de ellos no tengo mucho apoyo en ese sentido, entonces pues no sé cómo sentirme al respecto sobre eso, pero lo único que sé es que me siento feliz con la unión de mi familia materna e incluso de amigos externos, porque vienen, nos visitan, nos dan apoyo, y con apoyo me refiero a palabras de aliento, que es lo que más se necesita en estos momentos. Así que, no sé, en ese aspecto, como mencionaba, me encuentro sanando heridas muy grandes y me estoy encontrando incluso a mí misma, me estoy conociendo un poco más. Así que siento que todo esto es, a pesar de lo negativo, tengo que aprender a ver lo positivo de todo. Bueno, para concluir, solo me queda decir que he aprendido mucho de todo lo que pasé. Aprendí que no tengo que hacer sentir mal a las personas por mi dolor o incluso por sentirme mal, por alguna cuestión X. Sé que no debo arrastrar a esas personas también. También he aprendido que tener ayuda profesional hace el proceso de duelo un poco más fácil, pues obviamente no quita el dolor al 100, no garantiza que todos al salir de terapia nos encontremos al 100% o de que si presentamos algún proceso de duelo estemos al 100, porque pues la verdad es que no, pero nos ayuda a mantenerte tranquila sin esos pensamientos suicidas y de autolesión incluido, eh, ya que nos ayuda también a afrontarlo de manera positiva. eh, A mí me ha ayudado mucho el sacarlo con el dibujo. Mi dibujo es mi pasión, la verdad. Sacar mi dolor y representarlo en un dibujo es para mí incluso algo mucho mejor que pensar en hacerme daño físicamente. Eh, Aunque realmente muchas veces quisiera que todo lo que pasé no fuese cierto, que fuese solo un sueño terrible de esas pesadillas que en cualquier momento puedes despertar, pero sé que al final de cuentas no lo es. Así que estoy tratando de sobrellevarlo de la mejor manera posible. Quizá no me encuentro en mi mejor momento o ni siquiera sé cuál es mi mejor momento de todo esto, pero realmente puedo decir que estoy siendo una persona mucho mejor, que estoy creciendo y que estoy aprendiendo con el tiempo y que sé que aunque afecte a muchas personas, incluyendo a mi familia y a mis amigos, sé que ellos nunca me van a dejar a pesar de todo porque saben que pasé por un proceso difícil y, y sobrellevarlo pues me ha costado mucho, entonces me ha costado, la verdad me ha costado recuperar a mis amistades, recuperar todo lo que perdí por haber arrastrado a esas personas a donde no debía. Entonces me encuentro donde sigo aprendiendo de las cosas, tanto positivas como negativas. Aunque seré honesta, estoy mucho mejor emocionalmente, quizá no al 100, pero sí en un 80, y sigo trabajando en mi salud emocional.